Hola pequeños, el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de instalación eléctrica y domótica de una vivienda unifamiliar. Este es un proyecto de tesis en el que se propone como objetivo diseñar la instalación eléctrica y domótica de una vivienda familiar de 3 plantas, ¿no? De 3 niveles y que tienen un jardín. Entonces con esto vamos a hacer una comparación respecto al tema anterior visto y vamos a ver cómo es que se logra implementar un modelo práctico en base a los conocimientos anteriormente mencionados. Aquí tenemos algunas especificaciones de esta tesis en la que se logra proponer este proyecto de domótica. Para ello, primero tenemos que hablar sobre las características de la vivienda. Es uno de los puntos más importantes para analizar. Las características son que es una vivienda ubicada en Cataluña, en la calle del Doctor Malafré, número 15 de la ciudad de Tarragona, España. La vivienda consta de 3 plantas con sus correspondientes terrazas, además de jardín con piscina y zonas de aparcamiento para vehículos. Se trata de una vivienda de construcción nueva. Para este proyecto, además de ello, se ha considerado las dimensiones de la casa, ya que se hace un análisis eléctrico y de interiores. Entonces es muy importante para el desarrollo de este proyecto ver esos dos campos, ¿no? Indica un total de 1000 metros cuadrados, las dimensiones de la casa, de los cuales 238 metros cuadrados son construidos y el resto es zona de jardín, piscina y zona de aparcamiento. Además de ello, se logra ver características de las 3 plantas. En esta primera planta, ¿no? Como indica el cuadro, indica que tiene una sala, comedor, estar, cocina, comedor de diario, cuarto de servicios e indica los 238 metros cuadrados. Al igual la segunda planta también indica el tercer dormitorio, terraza, estar sala de estar, dormitorio principal, lavabo. Entonces, como se logra ver, en la segunda planta también hay 237 metros cuadrados. Y en la tercera planta es un poco más pequeña, son 83 metros cuadrados, ya que solo tiene un cuarto y tiene el dormitorio, la terraza y el oficio. Entonces es necesario saber las dimensiones del lugar donde se va a realizar el proyecto para saber cómo es que vamos a implementar lo siguiente. Ahora vamos a analizar la parte eléctrica, que es con lo primero que se ha tocado en este paper. Tenemos que hablar de algunos puntos importantes, también como vendría a ser la prevención de cargas, que consiste, la previsión de cargas consiste netamente en lo que es hacer un cálculo de consumo de los electrodomésticos y dispositivos dentro del hogar. Es un cálculo de potencia, ¿no? De cuánto es lo que se consume, ya que en este paper lo han propuesto, y también se puede aplicar un poco de automatización o domótica en esta área, ¿no? De forma de prevenir o mantener la seguridad a un nivel de cortocircuitos y a un nivel de prevención de fugas a tierra, o en el peor de los casos, incendios dentro del hogar ocasionados por cortocircuitos. Entonces, se ha logrado analizar la potencia utilizada dentro del hogar, incluyendo en ello el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, el uso de los componentes electrónicos que se van a utilizar, como los dispositivos domóticos también. Luego sigue la cometida, es la parte eléctrica antes de llegar a casa, eh, o sea que se encuentra fuera de casa, la parte de la red de distribución, que venía a ser el cableado de los postes, ¿no? Hasta los domicilios, y entrar por la caja general, que es la caja principal de la casa. Hasta ahí es la cometida, todo lo conexionado que se encuentra fuera del hogar. La cometida utilizada, que va de la mano con lo que es el consumo de previsión de cargas, se ha logrado determinar que es una potencia de 31 kilowatts, 31.17 kilowatts, y que será de máximo 45 amperios de consumo eléctrico, ¿no? Y de fluido por la caja de la cometida. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo que es la instalación de interior. Aquí hacemos referencia a todos los componentes dentro del hogar. Aquí analizamos un poco de lo que es el mando y la protección, que está en sí en la parte eléctrica, pero también podría intervenir la parte domótica, que es, por seguridad, un análisis de las conexiones eléctricas del hogar. Además de ello, también se habla sobre el uso de interruptores y tomacorrientes, que también pueden ser domóticos, como lo vimos anteriormente. Luego sigue la parte de iluminación. También vamos a considerar la utilización de componentes eléctricos domóticos de iluminación. Si bien vimos algunos focos que se conectaban vía wireless al router,
También pueden existir otros tipos de focos que pertenecen a la parte de iluminación con respecto a esta casa de casi 238 metros construidos. Entonces, hablaríamos de distintos tipos de iluminación para distintas zonas o tipos de focos downlight, ¿no? Es un tipo de foco. El foco de halógeno de 50 watts, un foco de bajo consumo, el plafón fluorescente, focos de aplique de exteriores de 24 watts y focos de aplique de exteriores de 22 watts, ¿no? Vemos una distinta variedad de componentes de iluminación para esta instalación en este proyecto. Luego de ello vamos a hacer un análisis del cableado, ya que es necesario viendo toda la parte eléctrica de la casa. Un cableado que va dimensionado con respecto a las cuchillas que se han logrado ver en relación con la parte de prevención de cargas que vimos anteriormente. Podemos determinar qué tipo de cableado se va a realizar en el hogar para el uso de consumo dependiendo de lo que vayamos a instalar. Respecto a la parte domótica, ¿no? Ya que vimos todo lo anterior es la parte eléctrica y también involucra un poquito la parte domótica, ahora vamos a ver la parte domótica netamente en este proyecto, que vendría a ser lo siguiente, ¿no? En este proyecto involucra que lo que es un sistema EIB. Este es un sistema EIB KNX. El sistema EIB significa European Installation Bus. Es un sistema automático que se desarrolló bajo el amparo de la Unión Europea. Una de las grandes ventajas de este sistema es que no se trata de un sistema propietario, es decir, no existe una marca comercial detrás de EIB, sino son los fabricantes agrupados a asociaciones llamadas EIBA quienes han desarrollado este producto. Pero bueno, con respecto a las características del sistema EIB, eh, con respecto al medio de transmisión, es el más empleado, ¿no? Es el más recomendado en utilizar, ¿no? En un medio de transmisión por medio de par trenzado, ¿no? Ese es lo que utiliza el sistema EIB. El sistema de par trenzado, ¿no? El medio de par trenzado es el mismo tipo de comunicación que se utilizan para las computadoras en red. La estructura de topología del sistema comprende sectores o áreas y líneas. Las líneas es la unidad mínima y la línea puede abarcar hasta 64 integrantes del bus. Los acopladores de línea se conectan con otras líneas. Entonces, si se utilizan todas las líneas y áreas conectadas en este proyecto, podríamos hablar de que tendríamos un cálculo de 11.520 integrantes en el bus, ¿no? Hablaríamos de 11.520 elementos conectados, ¿no? Elementos domóticos conectados a la red. Ese es nuestro parámetro para conectarnos, ¿no? El parámetro de cantidad. En esta última parte del sistema EIB tenemos que analizar a nivel de componentes los componentes comunes que son la fuente de alimentación, filtros, cables. Son importantes, pero también se tienen que analizar, ¿no? Porque son más importantes el uso de los sensores y actuadores, que son los primordiales. Y como vimos anteriormente, los sensores y actuadores son muy diversos y según la utilidad que se vaya a proponer, por ejemplo, el uso de sensores de sonido que pueden estar en dormitorios o en salas para prender la luz con aplausos, ¿no? Estos sensores y actuadores se encuentran conectados por medio de una topología al sistema EIB. Entre ellos también podemos ver un poco de las direcciones físicas, que es algo que se hace cuando se tiene cada componente, ¿no? Cada dispositivo actuador. Entonces se debe de realizar un direccionamiento para que sean reconocidos dentro de la red. Es la forma de ubicar un componente dentro de una red. Para eso se hacen direccionamientos en grupo, que es algo que un poco más detallado frente a la propuesta que se hace en un proyecto de domótica, pero bueno, igual lo explico como para que conozcan un poco más de este tema. Además de ello, se desarrolló los propósitos primordiales de domótica como con lo implementado, enfocándose en la parte de seguridad, vigilancia, climatización, ¿no? Y que vendría a ser la temperatura adecuada en el hogar, iluminación y confort, eficiencia energética, comunicación y topología de la instalación, ¿no? Encontramos todos esos rubros que son el propósito en sí de domótica, pero que ahora los están implementando en este proyecto y los diremos cómo.
Como parte de los propósitos de domótica, ¿no? El primero vendría, utiliza sensores de movimiento que se van a encontrar dentro de la vivienda, ¿ya? Los sensores de movimiento van a detectar intrusos, ¿no? También van a ser colocados en zonas como el jardín, el acceso de la vivienda o en instancias dentro de la propia vivienda, en zonas propensas a riesgos, ¿no? También va a haber sensores frente a incendios, también en zonas propensas a riesgos de inundaciones, entonces también tenemos que colocar detectores de fugas de agua y como actuador frente a todos estos sensores tendremos una alarma. Esta alarma dispondrá de una sirena que emitirá una señal sonora y visual. También se tiene por seguridad los contactos magnéticos de cerraduras. Estos contactos van a trabar la cerradura de la puerta siempre y cuando el usuario lo determine, ¿no? Aquí también podemos hablar con respecto de alarmas y seguridad controlado y supervisada por una central de alarmas junto con su teclado LED. Para la climatización, que vendría a ser parte del confort, ¿no? De la temperatura adecuada dentro del hogar, se utiliza tritones con termostatos colocados con las correspondientes estancias de la vivienda. Con respecto a la iluminación, también se va a colocar tritones de seguridad, tritones o sensores pulsadores colocados en cada habitación. También se debe hacer uso de sensores de movimiento para que enciendan iluminación dentro de ciertas partes del hogar. Y en el caso del jardín, se propone programar que a un cierto nivel lumínico, por ejemplo, proponemos colocar que cuando se enciendan las luces cuando haya un menor nivel de 20 lux, ¿no? Los luxes son las medidas de iluminación, ¿no? En este caso 20 luxes significaría el atardecer. Entonces cuando sea menor a 20 lux se encienden las luces. Con respecto al confort, hay varios aspectos a remarcar dentro de este segmento, entonces lo que se propone en este proyecto es hablar sobre la automatización de las persianas. Las persianas automatizadas serán controladas mediante tritones o pulsadores o sensores pulsadores, ¿no? Colocados en las diferentes habitaciones de la vivienda. También podemos programar diferentes funciones del sistema domótico estableciendo diferentes rutinas según el día, la hora del mes de programación, del riego automático, puesta en marcha de la depuradora de la piscina o limpia piscinas. Además de ello, colocar una pantalla táctil a color que nos determine que logre darnos la información de las funciones que estamos controlando, monitorizando y visualizando dentro de este sistema domótico. También hablamos de una eficiencia energética. Si bien parte de nuestro sistema es la parte de seguridad, climatización, iluminación y confort, también realizan de manera directa o indirecta un ahorro energético. Por ejemplo, la desactivación de la climatización si la ventana de la habitación está abierta, la posibilidad de desactivar todas las luces con un solo pulsador, ¿no? Apagar las luces si no hay alguien en la habitación durante cierto tiempo, entonces eso demuestra un ahorro de energía. Con respecto a la comunicación mediante IP Portland LAN DSI, ¿no? El gateway podemos controlar ciertos parámetros de nuestra instalación domótica a través de internet vía SMS. Programación del sistema también sería vía Ethernet y además permite la visualización de cámaras TCP/IP de vigilancia. Con respecto a la topología de la intervención, nuestra instalación domótica contará con una sola área. Esta estará compuesta por una línea principal, lo cual irá alimentada por las correspondientes fuentes de alimentación a la principal. Ahí se conectarán 4 líneas correspondientes a los diferentes sectores en los que hemos dividido nuestra instalación. Por lo tanto, las diferentes líneas incluirán los componentes y todos en la primera, segunda o tercera línea en el jardín, ¿no? En la primera planta, en la segunda planta, en la tercera planta y en el jardín. Entonces consta de un área y de una línea principal, y esta línea principal alimenta a las 4 líneas secundarias y obviamente a cada línea se va a encontrar colocada los sensores y actuadores, ¿no? Propuestos. Bueno, con respecto a lo que se ha visto hoy, en base a este proyecto de domótica,
se ha analizado algunos segmentos de forma más práctica, comparándola con la parte real, pero aún nos ha faltado más tiempo para explicar varios temas que forman parte de este proyecto, ¿no? Analizar más detalladamente más segmentos de este proyecto y tener un concepto más claro de la idea de cómo proponer un proyecto domótico. En los siguientes videos vamos a realizar un análisis más profundo y vamos a realizar un ejemplo práctico en un módulo llamado Arduino. Así que nos vemos en el siguiente video y practiquen y estudien.